El primer expositor de esta tarde es el doctor Francis Félix Córdoba Puma, que viene del Instituto de Ciencias Exactas y Aplicadas de la Universidad Federal de Ouro Preto, de Brasil, matemático, muy importante los matemáticos en estos tiempos, está hasta por todos lados, hasta en los bancos. Él es además docente y jefe de Departamento de Ciencias Exactas y Aplicadas. Imagínense, una autoridad. Bueno, entonces el doctor Francis Córdoba nos va a hablar sobre los sistemas híbridos y las propiedades asintóticas de los sistemas híbridos. Ok, buenas tardes. Bueno, voy a intentar hablar de forma general sobre las propiedades asintóticas de un tipo de ecuaciones. El área del cual yo me formé fue el área de ecuaciones diferenciales parciales, que es un área bien grande de la matemática pura. Y solamente voy a intentar hablar sobre dos aspectos, sobre el modelo matemático y la herramienta matemática para estudiarlo, que es la teoría de semigrupos. El sistema se denomina problema híbrido debido a la naturaleza de las ecuaciones, que van a ser ecuaciones con naturaleza diferente, entonces serán llamadas de híbridos. Bueno, básicamente yo voy a considerar aquí, está de forma muy exagerada en las partículas. Ustedes pueden imaginar como si fuese una cuerda de guitarra. Imagínense una cuerda de guitarra, el extremo izquierdo, el extremo derecho, los dos extremos están fijos. Y si tú, cuando tocas la guitarra, tú vas a estirar un poco hacia arriba y de ahí lo sueltas. ¿Y ahí qué comienza a hacer? Comienza a suceder las vibraciones de la cuerda. ¿Ok? Entonces, yo voy a considerar aquí un tipo de material, y después aquí si haces ahí avanza a la siguiente página, otros dos tipos de materiales. Entonces imaginen una cuerda de guitarra que tiene dos materiales diferentes, ¿ok? Entonces uno puede ser un material barato, el otro un material caro, tienen sus propias propiedades, pero como están unidas en este punto, que yo le voy a llamar punto de contacto, entonces la vibración como un todo es el motivo de mi estudio. ¿Ok? Vamos al siguiente aquí. Las ecuaciones que estoy estudiando, entonces tiene dos partes. Si ustedes recuerdan que tiene dos colores, la primera parte sería esta ecuación de aquí, que tal vez si estamos de diferentes áreas asistiendo ahora, no estamos muy familiarizados con este tipo de ecuaciones, pero una breve referencia a esta ecuación es que es una ecuación de ondas. La ecuación de las vibraciones de una cuerda de guitarra es una ecuación de ondas que está aquí. Ella proviene de la famosa ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces, aquí, que es el primer material, este de aquí representa la densidad de masa, y esta aquí es la aceleración, que sería segunda derivada en el tiempo. Entonces aquí tengo la masa-aceleración. Estas dos componentes aquí sería sumatorio de fuerzas. Esta primera de aquí representa la fuerza de deformación interna del material, que es el primero. Y esa de aquí representa una velocidad, porque aquí tengo derivada en el tiempo, de esa deformación. Esa es una propiedad de unos materiales que son llamados de materiales viscoelásticos. Un ejemplo de estos materiales son aquellos, por ejemplo, tipo borrador, o son muy elásticos. Si tú lo estiras, o como una liga, tú lo estiras y lo sueltas, ella recupera su forma original muy rápidamente, ¿no es cierto?
Entonces, ese término de aquí representa esa propiedad muy buena de que después que tú lo deformas, él recupera su forma original rápidamente. Y es llamado de propiedad viscoelástica, porque es muy viscosa, ¿no? Tipo un borrador, una liga. Si vemos aquí la segunda ecuación, que también es del mismo tipo, ¿no? Aquí masa, aceleración, y aquí la fuerza. Aquí tú ves que en comparación a la primera ya no aparece ese término aquí. Entonces, este segundo material podríamos llamar que no es un material bueno. Él no tiene esa propiedad viscoelástica. También es una ecuación de ondas, solo que es una ecuación de ondas no viscoelástica. Y esta primera ecuación es una ecuación de ondas, y debido a este término se le llama ecuación de ondas viscoelástica. ¿Ok? Entonces son dos tipos de ecuaciones que representan los dos materiales del gráfico anterior. Entonces vamos a regresar a este link para poder aquí vamos a ver el problema híbrido desde otro punto de vista. Entonces, tenemos dos materiales, uno elástico y uno viscoelástico. Es decir, uno tiene la ecuación menos complicada, que sería esta de aquí. Esta de aquí pertenece a la ecuación menos complicada, la ecuación que es elástica, y esto de aquí pertenece a la ecuación que es más extensa, más complicada. Y ese término de aquí es lo que representa la viscoelasticidad. ¿Ok? La diferencia entre las dos es ese término de aquí. Entonces, ese sistema es llamado de híbrido debido a que después de considerar esos dos materiales, yo todavía considero una nueva ecuación aquí que ya no es de la misma naturaleza que los dos anteriores. Esa ecuación de aquí es una ecuación diferencial ordinaria, y esa de aquí es una ecuación parcial, porque son derivadas, esta aquí es laplaciano, derivadas en la variable x, ¿no? Segunda derivada en la variable x, y aquí yo no tengo derivadas. Y aquí la derivada en la variable x está evaluada en un punto. Entonces aquí ya no hay derivadas parciales. Es por eso que se llama ecuación de derivada ordinaria. Entonces, juntar ecuaciones de derivadas parciales con ecuación de derivada ordinaria es tener dos ecuaciones diferentes en una sola. Es por eso que le vamos a llamar de híbrido. Entonces, esa de aquí es el operador que voy a llamar de operador híbrido. Este de aquí es el conjunto de todas las ecuaciones que representan el objeto que ya expliqué, que está compuesta por dos componentes, y él puede ser imaginada como una cuerda de guitarra que tiene dos partes con naturalezas diferentes o con propiedades diferentes en un punto de contacto, unidas en un punto de contacto. Entonces, en matemática, nosotros queremos buscar estas variables que van a satisfacer estas ecuaciones. Entonces, encontrar estas variables sería un problema matemático. Sería lo que nosotros llamamos de solución del problema. Esta formulación abstracta del problema que ya expliqué en ecuaciones, ella va a tener un espacio matemático donde voy a ubicar la solución, que yo lo voy a llamar aquí como dominio del operador. Imagina que esta es una función. Esta es una función evaluada en una variable que es igual a este grupo de ecuaciones. Entonces mi problema es encontrar estas variables. Yo encuentro el valor de esas variables y esa es la solución. Entonces, estas variables están en cierto espacio, en algún conjunto de funciones. Y eso que voy a llamar dominio del operador, que va a estar descrito de esta forma matemática, que en realidad aquí está expresando qué son las condiciones, dos problemas físicos en realidad. Aquí tal vez no se vea claramente, mas eso de aquí se le llama la fuerza de tensión interna del primer material, y ese de aquí es la fuerza de tensión interna del segundo material.
Aquí está más, tiene dos términos porque el primer material era viscoelástico, ¿no? El otro tiene solo un término porque era solo elástico, no tenía la propiedad buena de viscoelasticidad. ¿Ok? Entonces avanzamos un clic y para ver retrocede por favor. Aquí. Entonces el primer resultado para este modelo abstracto matemático es que ese operador aquí es el generador de un semigrupo de contracciones. ¿Qué significa esto? Es porque este problema abstracto, él está muy asociado a una teoría que es llamada teoría de semigrupos, y si tú encuentras el semigrupo asociado a ese problema de evolución, entonces tú puedes definir una solución. Existen teoremas que ya garantizan ese tipo de resultados. Ahora sí avanzamos a la siguiente página. Y el teorema que garantiza que las vibraciones se van a detener en un determinado tiempo es este de aquí. Es porque, como estaba explicando, si tú estudias las vibraciones de una cuerda de guitarra, por ejemplo, entonces tú percibes que después de esticar la cuerda, ella comienza a vibrar, en algún momento se detiene. Yo creo que no existe un caso en que las vibraciones de aquella cuerda de guitarra vibran para siempre. Ahí la pregunta es, ¿por qué se detiene? Existen muchos componentes que van a provocar eso. La fuerza de fricción del viento, la temperatura del lugar donde estás tocando la guitarra, si es muy frío o si la temperatura es muy alta, la cuerda si es metálica se dilata. Existen muchos factores físicos que van a provocar que las vibraciones de, por ejemplo, una cuerda de guitarra paren de vibrar. Y ellos van a provocar que esas vibraciones paren de vibrar en un corto tiempo o se demoren mucho. Entonces, un tipo de ese comportamiento es esta desigualdad de aquí. Es esta expresión aquí que yo le llamo de semigrupo, es la teoría de semigrupo. Ese de aquí es el dato inicial. Estos dos juntos es que definen la solución. Esta expresión aquí, T, significa el tiempo. Entonces, si yo tengo una fracción con el tiempo al cuadrado, ¿qué va a acontecer con esta parte si el tiempo va para infinito? Haz el tiempo grande, bota tiempo 100 segundos. ¿Qué va a acontecer aquí? Un centésimo, bota 1000. Entonces, concuerdan conmigo de que para tiempos grandes, todo eso de aquí se está haciendo pequeño. ¿Ok? Entonces, esta expresión aquí significa que la solución, cuando el tiempo va pasando, esa solución se va yendo para cero. Y esta solución, como ya fue preparada para eso, esa solución representa las vibraciones de las partículas de la cuerda. Entonces, esas vibraciones cada vez van para cero, se detienen. ¿Ok? Entonces, las vibraciones de la cuerda para tiempos grandes se va para cero. Ok. Entonces, ese es el problema de evolución. Sabemos que existe la solución por la teoría de semigrupos. Pasamos a la siguiente página. Y ese resultado nos dice de que las soluciones van para cero, como si fuese ese polinomio aquí. Entonces, por eso que ese tipo de comportamiento se le llama decaimiento polinomial. Por ese polinomio aquí, que es un polinomio de segundo grado en el tiempo. Entonces, hace el límite de t yendo para infinito y eso va para cero. Significa que las vibraciones de la cuerda van para cero. Significa que si la cuerda estaba vibrando, después queda normal. Queda la cuerda como estaba en su estado inicial. Y esa velocidad es de tipo polinomial. Entonces, ese es el teorema que es un capítulo de la tesis de doctorado que acabé de terminar hace 2 meses atrás. Pasamos a la siguiente página para poder explicar un poco más. Ese resultado de que las soluciones van para cero, nosotros llamamos de propiedad asintótica. Porque una asíntota
de una función es una recta tal que la función se va aproximando a esa recta en el infinito, ¿no? Ella no es la recta, no se intersecta con la recta, pero se aproxima tanto a esa recta que esa recta es llamada de asíntota. Entonces, propiedades asintóticas aquí en la teoría de semigrupos significa de que el semigrupo se va para cero cuando el tiempo va para el infinito. Entonces las soluciones se aproximan a cero, aquel eje, ¿no? Eje horizontal. La función se va aproximando a ella, entonces la solución va para cero. Esa propiedad que es simple, que es muy importante para cualquier tipo de material, porque eso significa que si tú deformas un material, ese material va a recuperar su forma original en corto plazo. Si el material no resiste ese tipo de deformaciones y no recupera su forma original, tú lo vas a descartar, porque se va a quebrar, va a tomar otra forma que ya no va a ser de tu conveniencia, que ya no va a ser para uso. Entonces la propiedad asintótica del semigrupo está asociada con la propiedad de que el material recupere su forma original en corto plazo. Entonces la aplicación directa de esta teoría básicamente es esa, que yo puedo mezclar o puedo unir diferentes tipos de materiales de tal forma que la unión de esos dos materiales me produzca un nuevo material, pero con buenas propiedades de viscoelasticidad. Es decir, que las deformaciones no alteran mucho su forma original a largo plazo, ¿no? Aquí yo estoy expresando la teoría que garantiza esa buena propiedad, solo que de tipo polinomial, que es un teorema de matemática pura. Y ahí necesitamos de herramientas del análisis funcional para poder explicar eso. Por ejemplo, este de aquí significa que el eje imaginario está contenido en el conjunto resolvente del operador. Quienes son estudiantes de matemática que ya llevaron análisis funcional ya deben estar entendiendo qué cosa es el resolvente de un operador. Este de aquí es el operador resolvente y ella está limitada por esa desigualdad aquí, con esa potencia 1/2. Entonces, el teorema, que es un teorema de Tomilov, que tiene 3 años en la literatura de la matemática, garantiza que si yo tengo estas dos hipótesis, ¿no?, I y R, yo consigo un decaimiento de tipo polinomial con la misma tasa, con la misma rapidez. Solo que si aquí es 1/2, la rapidez va a ser de t al cuadrado. Si aquí fuese 1/4, la rapidez sería de t a la cuarta. Entonces, el teorema es más general, solo que aquí yo conseguí una tasa de 1/2. Y existe otro teorema que garantiza que si tú tienes solo una hipótesis, entonces las soluciones van para cero, solo que tú no sabes con qué rapidez, que está aquí, que es la estrella. Ese teorema es el teorema de Juan, ese tiene más tiempo, es del 70. Y la mayoría usaba ese teorema para estudiar los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, porque esto de aquí ya garantiza que tu solución va para cero, es decir, que tienes propiedades asintóticas, pero tú no sabes con qué rapidez. Entonces el teorema de Tomilov, que tiene estas dos hipótesis, ya te da una rapidez, que por ejemplo aquí va a ser tiempo al cuadrado, por causa de este 1/2. Entonces, para poder conseguir eso, yo utilizo las ecuaciones espectrales, ¿no?, teoría espectral. Pasamos a la siguiente página. Puedes avanzar poco a poco hasta llegar al final. ¿Sí? Puedes llegar hasta llegar aquí, por favor. Hasta este extremo, ok. Mucho, retrocede. Ahí, gracias. Entonces, trabajar sobre la ecuación espectral es aquí donde está todo el trabajo del capítulo de la tesis. Que hacer estas cuentas no fue fácil, demoró mucho dolor de cabeza. Y el objetivo de hacer estas cuentas, estas estimativas, esta es integral de Lebesgue, módulo al cuadrado, creo que algébricamente puede ser más o menos entendido para quien hizo matemática cálculo 1, cálculo 2. Son integrales de Lebesgue, ok, son integrales al cuadrado, donde las funciones que están interviniendo aquí, ellas están asociadas con las vibraciones de los dos materiales. Este es del primer material, este es del segundo material,
y esto de aquí es de aquella ecuación diferencial ordinaria que inventamos en el extremo del material, para que sea llamado de híbrido. Entonces, esta estimativa fue obtenida rápidamente. Este de aquí fue el dolor de cabeza, que la idea era encontrar una constante, solo que no conseguimos constante, conseguimos lambda 1 medio, intentamos y conseguimos aquí que la ecuación ordinaria sea dominada por esa misma estimativa de lambda 1 medio, y conseguimos al final que toda la solución, esta U grande, significa juntar la U pequeña, la B pequeña, el B doble, y todas las variables están aquí contenidas. Es una representación de todas las variables. Entonces, todo fue dominado por lambda 1 medio. Solo que eso de aquí no garantiza un buen decaimiento, pero usando el teorema de Tomilov, por causa de 1 medio, ahora pasamos a la siguiente página, vemos de que por causa de ese 1 medio aquí, vamos a conseguir un decaimiento polinomial, que es el resultado de aquel teorema de Tomilov, que, como vuelvo a repetir, es un teorema reciente, tiene 2 o 3 años en la literatura, y eso nos ayudó a encontrar este decaimiento aquí, porque de lo contrario mi tesis hubiera quedado simplemente de que la solución va para 0, y yo no conocería con qué rapidez. Entonces, debido a ese teorema, la rapidez ya está caracterizada, sería una rapidez al cuadrado, tiempo al cuadrado. Es decir, que la solución se va para 0, igualito como un polinomio va para 0. Ok, pasamos a la siguiente página. Trabajos futuros para esto ahora, que quiero continuar, es que mostrar que, por ejemplo, ya conseguí que las soluciones van para 0, es una propiedad asintótica muy buena, pero el tipo de decaimiento es polinomial. Si tú ves en la literatura matemática, los mejores decaimientos son de tipo exponencial, porque exponencial se va para 0 bien rápido. Entonces, pero existe nosotros pensamos de que el problema híbrido no tiene decaimiento exponencial y solo polinomial, como lo acabamos de mostrar. Entonces queremos seguir estudiando sobre mostrar que no existe el decaimiento exponencial. Ahí nuestro resultado de polinomial va a ganar más importancia. Y queremos todavía estudiar que aquel decaimiento de t al cuadrado, queremos ver si él no puede ser mejorado. Es decir, que ese tipo de decaimiento es el óptimo, es el mejor posible, que son los dos resultados que queremos estudiar más adelante. Pasamos a la siguiente página. Bueno, las siguientes, estas son ahí. Aquí estas son las referencias. Por ejemplo, este es el teorema. Yo calculé mal, es del 2009, ¿no? Pero de todas maneras no está tan lejos de esta época. Este fue el teorema para el decaimiento polinomial. Y los otros teoremas están dados en estas referencias. Ellos también hablan de teoría de semigrupo y son más antiguos, ¿no? 84 y 93. Okay. Bueno, yo quedo ahora a disposición para cualquier inquietud sobre lo que acabé de hablar. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Francisco Córdoba, de la Universidad Federal de los Proyectos del Brasil. Lamento decirles que no va a haber tiempo para preguntas ahora, puesto que estamos en el límite y debemos dar el uso de la palabra al siguiente expositor. Vamos a permitir una pregunta. Por favor, le agradecería que se identifique antes de hacer la pregunta. Soy ingeniero químico de San Marcos. Mi inquietud es que las matemáticas deben ser aplicadas. Usted hace una exposición teórica muy importante, pero cuando usted habla de la vibración de la guitarra, entonces mi pregunta es que estas vibraciones de la guitarra van a depender de muchos factores: calidad de la madera, la temperatura del medio ambiente, el tiempo frío, tiempo caliente, una serie de variables, ¿no? Entonces,
Tanto así que en nuestro medio existen varios tipos de guitarras. Una de las guitarras más famosas de nuestro pueblo es la guitarra marrón, sea por la calidad de la madera, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación que le podría dar a esta exposición teórica? Gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, la ecuación aquí, yo intenté darle un ejemplo con la ecuación de las vibraciones de una cuerda de la guitarra. Existen muchos factores, temperatura, la fricción del viento donde tú estás, el mismo, solo que aquí, en esta ecuación que yo hablé sobre viscoelasticidad, que significa que es una propiedad del mismo material. El material ya tiene una propiedad de disipación que va a provocar que el material sea bueno. Si yo quiero considerar las fuerzas externas que van a afectar a esta ecuación que yo di, entonces yo estaría considerando mi ecuación ya no igual a 0, sino mi ecuación igual a una f, donde esa f, que sería una nueva función, sería considerar temperatura u otros factores. Entonces, este de aquí es un primer paso, es simplemente agregar la función y estudiar cómo que esa función afecta a mi ecuación. La aplicación directa de esto de aquí es que cuando nosotros queremos hacer modelamiento computacional, ya el programador de computadoras, él precisa de esta información, de que, por ejemplo, aquí mi resultado es que la solución existe, es única y tiene propiedad sintótica muy buena. El programador, teniendo esa información, él va a tener seguridad de que cuando él se aproximara a las soluciones, él no se va a desviar, porque la solución es única. Entonces, cualquier programa que él cree para aproximar la solución, él va a tener la seguridad de que está yendo al lugar verdadero, porque está aquí el resultado de que la solución es única. Y él puede agregar otros factores a su programación, también considerando mi ecuación, solo que considerando una nueva función donde él puede representar temperatura, puede representar otros factores. Creo que esa sería la aplicación, la primera aplicación, ¿es cierto? Que el área es matemática pura, pero sí vale el esfuerzo para poder seguir haciendo estos trabajos. Gracias. Gracias, antes de que se retire, me permite